En la primera parte de esta serie de 2 videos instructivos sobre el PowerPad 3 modelo 8336 de AEMC, explicamos cómo configurar, ejecutar y almacenar una sesión de registro. Ahora, en la segunda parte, le mostraremos cómo descargar los datos almacenados a una computadora utilizando el software DataView de AEMC. En este video se da por hecho que DataView y el panel de control para PowerPad 3, que es uno de los componentes de DataView, están ya instalados en su computadora. La instalación de DataView se describe en otro video de AEMC. El panel de control para PowerPad 3 del software DataView es la interfaz para comunicarse con el modelo 8336 mediante la computadora, descargar resultados de pruebas y ver datos en la pantalla de la computadora. También se puede utilizar el panel de control para configurar sesiones de registro, ver datos de mediciones en tiempo real y configurar el instrumento. El modelo 8336 se comunica con la computadora mediante un cable USB incluido con el instrumento. Conecta un extremo del cable al instrumento y el otro a la computadora. A continuación, enciende el instrumento. Inicia el panel de control para PowerPad 3 abriendo la carpeta de DataView en la pantalla de su computadora y luego presionando 2 veces seguidas el icono de PowerPad 3. Cuando se abra el panel de control, seleccione el menú Instrumento en la barra de menús y luego seleccione Conectar un instrumento. Se mostrará el cuadro de diálogo de asistente de conexión. El nombre del instrumento se mostrará en el campo Instrumento. Ahora presione el botón Next, es decir, Siguiente. El panel de control se conectará al instrumento. Cuando la conexión se haya completado, presione el botón Finalizar. En la barra de estado del panel de control aparecerá la frase Conectado al instrumento. La interfaz del panel de control incluye un marco de navegación a la izquierda y un marco de datos a la derecha. El contenido del marco de datos depende de la selección hecha en el marco de navegación. Por ejemplo, para ver los datos de forma de onda que se están midiendo con el instrumento conectado, presione Datos en tiempo real y después presione Forma de onda en el marco de navegación. Los datos de forma de onda aparecen en el marco de datos en formato tabular y también en formato gráfico. Los botones en la parte superior del marco permiten ver los datos de diferentes maneras. También se pueden ver subconjuntos de datos seleccionados, suspender los datos en la pantalla y mostrar el diagrama fasorial. Estas y otras características se describen con detalle en el sistema de ayuda incluido con el panel de control. Una característica del panel de control es la capacidad que ofrece al usuario de configurar el instrumento desde una computadora. Por ejemplo, usted puede guardar la configuración de su instrumento y después aplicar esa misma configuración a otros instrumentos. Esto le permite ajustar fácil y rápidamente varios instrumentos con configuraciones idénticas. Con el instrumento conectado, seleccione Instrumento en la barra de menús y luego seleccione Configurar. Se mostrará el cuadro de diálogo de configurar el instrumento. Esta es la interfaz para ajustar las configuraciones del instrumento. El cuadro de diálogo consta de 8 pestañas para definir opciones generales, relaciones de transformación y sensores, alarmas, parámetros de la pantalla del instrumento y muchas otras configuraciones. También se puede establecer y programar una sesión de registro en el instrumento. Este tema se demostrará a continuación. Para configurar y ejecutar una sesión de registro, seleccione la pestaña de Registros en el cuadro de diálogo de Configurar el instrumento. En esta pestaña se definen los datos que serán registrados durante una sesión de registro. Se pueden establecer hasta 4 diferentes configuraciones de registro. El número de configuración se puede elegir con los botones de opción en la parte superior del cuadro. Los demás campos en la pestaña de Registros se describen a continuación. Datos a registrar muestra todos los parámetros disponibles que se pueden registrar. Seleccione los parámetros que quiera incluir en el registro, marcando su casilla correspondiente. Se pueden seleccionar todos los parámetros presionando el botón Todos o anular la selección de todos los parámetros presionando el botón Ninguno.
Valores de armónicos a registrar incluye todos los parámetros de armónicos disponibles. Selecciona los valores que quiera incluir en el registro, marcando su casilla correspondiente. Al seleccionar un valor, se mostrarán campos donde deberá ingresar el número de orden de los armónicos. Los valores disponibles son del 0 al 50. También puede elegir registrar solo armónicos impares seleccionando la casilla correspondiente. Periodo de integración define el periodo durante el cual las medidas serán agregadas. Seleccione el periodo de integración de la lista desplegable. Las opciones varían desde 1 segundo hasta 15 minutos. Observe las pestañas de transitorios y de corriente de inserción, es decir, de irrupción o inrush en inglés. En estas pestañas se incluyen opciones para configurar el registro de eventos de transitorios o de corrientes de inserción. Para demostración no haremos ningún cambio en estas pestañas. A continuación, seleccione la pestaña de Programar. En esta pestaña se define el tiempo de inicio y de fin de las sesiones de registro. También se pueden definir búsquedas específicas de eventos de transitorios, corrientes de inserción o alarmas. En la parte superior de esta pestaña hay un campo únicamente de lectura que muestra el tipo de conexión eléctrica, la cual se define en la pestaña de Configurar. Los demás campos en esta pestaña se describen a continuación. Fecha y hora muestra la hora actual del reloj del sistema del instrumento. Usted puede ajustarlo presionando el botón Fijar e ingresando datos en el cuadro de diálogo de fecha-hora. Iniciar un registro inmediato indica, al estar seleccionado, que el registro iniciará a partir del momento en el que la configuración se envíe al instrumento. Al seleccionar esta opción, se mostrará el campo Duración, donde se podrá definir la duración de la sesión de registro. Las opciones varían desde 30 minutos, que es la opción predeterminada, hasta 8 semanas. Al seleccionar Iniciar un registro inmediato, automáticamente se seleccionará la casilla de utilizar las mismas fechas, horas y nombres para los registros, y también la casilla de Incluir registro, que es Include Recording en inglés. Al seleccionar la casilla de utilizar las mismas fechas, horas y los nombres para los registros, se especifica que todos los registros y búsquedas iniciarán y terminarán en la misma fecha y hora y también se almacenarán bajo el mismo nombre de sesión. Cuando se selecciona esta opción y no se selecciona la opción de iniciar un registro inmediato, aparecerá un campo en el que se tendrá que ingresar la hora y fecha de inicio y de fin, y el nombre de los registros y las búsquedas. El nombre de la sesión puede constar de hasta 8 caracteres alfanuméricos. El resto de los campos en esta pestaña le permiten seleccionar y programar una sesión de registro o una búsqueda de transitorios de corriente de irrupción o de alarmas. Si no se selecciona la casilla de utilizar las mismas fechas, horas y nombres para los registros, se puede definir un horario y nombre distinto para cada registro o búsqueda. Observe que si una sesión de registro ya está en progreso o programada, se mostrará el botón Final del registro. Presione este botón para finalizar una sesión de registro activa o programada y así poder iniciar o programar una nueva sesión. Al terminar de completar la pestaña de Programar, presione el botón OK. De esta manera se guardará la configuración y será enviada al instrumento. Los registros y las búsquedas se ejecutarán en el instrumento inmediatamente o a la hora y fecha programadas. Los registros almacenados en el instrumento se pueden descargar a la computadora. Para hacer esto, seleccione el menú Instrumento en la barra de menús y después Descargar los datos registrados. Cuando aparezca un cuadro preguntando si desea descargar todos los datos, presione Sí. Se abrirá el cuadro de diálogo de descargas, mostrando el progreso de las descargas del instrumento. Al completarse las descargas, el nombre del instrumento aparecerá abajo Mis campañas, en el marco de navegación, y en el marco de datos se mostrarán todas las sesiones de registro descargadas. Al presionar el signo de suma junto al nombre, se mostrarán las carpetas que contienen los registros y las búsquedas. Estas carpetas, además de registros y búsquedas, incluyen fotografías,
alarmas, transitorios y búsquedas de corriente de inserción o irrupción. Por ejemplo, en la primera parte de esta serie de videos generamos una sesión de registros llamada Video 3. Seleccione este registro para mostrar las mediciones en el marco de datos y utilice los botones en la parte superior de la pantalla para ver los datos en una variedad de formas diferentes. Observe que también se pueden descargar datos del instrumento retirándole la tarjeta de memoria, SD card, e ingresándola en la computadora. Una vez que la tarjeta esté en la computadora, los registros se descargarán directamente de la tarjeta de memoria al panel de control para PowerPath 3. Este procedimiento se describe en otro video de AEMC. Otra característica importante de DataView es la capacidad de generar informes a partir de datos registrados. Para demostrarlo, comenzaremos por seleccionar un registro en el marco de navegación. Seleccione el menú Archivo en la barra de menús del panel de control y luego seleccione Crear el informe DataView. DataView generará un informe a partir de los datos de prueba seleccionados utilizando una plantilla de informe predeterminada. Para almacenar el informe en su computadora, seleccione el menú Archivo en la pantalla del informe, después seleccione Guardar y especifique un directorio en su computadora para almacenar el archivo del informe. Observe que DataView incluye varias características que le permiten personalizar sus informes para que los resultados de sus pruebas se puedan mostrar de diferentes maneras, aptas para una gran variedad de usuarios y propósitos. Las características de la generación de informes se describen con detalle en la ayuda de DataView. Con este video se concluye la serie de 2 partes sobre el PowerPath 3 de AEMC que describen la configuración del instrumento, la configuración, ejecución y descarga de un registro y la generación de informes a partir de datos de medición. Para obtener más detalles sobre este instrumento, por favor visite el sitio de internet de AEMC. También visite nuestro canal de YouTube, donde encontrará más videos instructivos acerca de la gran variedad de productos que AEMC ofrece.